Londres, 1835. La lluvia cae sobre Mayfair como un veredicto susurrado en una sala de tribunal. Penélope siente su peso mientras observa a través de la ventanilla del carruaje. No es el agua que oscurece los adoquines, sino la que se desliza hacia adentro, fría y paciente. Frente a ella descansa el único baúl que le permitieron conservar, demasiado pequeño para contener toda una vida, pero perfectamente adecuado para alguien despedido con una prisa indecorosa. No hubo despedidas, ni siquiera una mirada compasiva de los sirvientes, que evitaban sus ojos como si la vergüenza fuera contagiosa. Solo el ruido sordo de las ruedas sobre la piedra mojada y su propia respiración entrecortada, que intentaba estabilizarse sin conseguirlo. No llora. Lo haría si hubiera espacio para ello, pero lo que siente es estrecho, apretado, duro como un nudo tirado por manos que nunca tuvieron la intención de aflojarlo. Hace una semana, giraba bajo las lámparas doradas del salón de baile de Ellington, riendo, sin saber que mientras bailaba, una mentira ya se deslizaba de oído en oído. Hace una semana, su nombre aún estaba limpio. Hoy, parece un recuerdo que pertenece a otra persona. El carruaje se detiene. El cochero baja rápidamente, con cuidado de no cruzar la mirada con ella, no por falta de respeto, sino por la incomodidad de un hombre que cumple órdenes que desearía no entender. Abre la puerta con un pequeño gesto de asentimiento, y Penélope levanta la barbilla antes de salir a la calle empapada por la lluvia. Las frías gotas le golpean la cara como un beso de despedida, gélidas, dolorosas. Camina hacia los muelles, donde un enorme barco se balancea contra sus amarras. Boston. La palabra le suena extraña, lejana, casi irreal, pero es allí donde la han enviado. No por elección propia, sino porque Joshua, duque de Whitcomb, presionado por sus severos consejeros y su inflexible madre, creyó que era lo mejor. No la escuchó, no la defendió y al final no dudó lo suficiente. Penélope sube por la pasarela sin permitirse mirar atrás. Pero antes de llegar a la cubierta, sus dedos rozan su bajo vientre. Un gesto tan rápido que podría haber sido imaginario. Una cosa secreta, delicada, recién formada. Y sin embargo, el único fragmento de esperanza que le queda. Mientras el barco cruje bajo sus pies y Londres se desvanece en la niebla, Penélope comprende algo con la cruel claridad de un rayo. Si esperan que el océano la devuelva obediente, silenciada, despojada de su determinación, están muy equivocados. Le da la espalda a Inglaterra y con ella al hombre que la juzgó sin siquiera intentar conocerla. Si esta historia te ha emocionado de alguna manera, no dudes en darle a me gusta al video y suscribirte. Ayuda a que nuestro pequeño rincón de romance histórico crezca. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me encanta descubrir hasta dónde pueden llegar nuestras historias. Capítulo 1. La partida silenciosa. La travesía había durado 42 días. Penélope los contó uno a uno como si fueran páginas de un libro que nunca había elegido leer. El mar era implacable, la comida insípida, el silencio ensordecedor. Compartía su estrecha cabina con otras 3 mujeres, una viuda que viajaba para reunirse con su hijo, una institutriz contratada por una familia de comerciantes y una joven que nunca dijo su nombre. Ninguna de ellas hacía preguntas. Penélope estaba agradecida por ello. No tenía respuestas que ofrecer. En las primeras semanas del viaje, las náuseas de la traición se entremezclaban con el vaivén de las olas. Vomitaba por las mañanas y a veces, por las tardes, siempre escondida en un rincón de la cubierta, con el chal cubriéndole la cara. Sabía que su malestar provenía de algo más que del balanceo del barco. En Londres, solo unos días antes de la partida, se había dado cuenta de que tenía 2 meses de retraso en su ciclo, la primera señal de alarma. Las náuseas persistentes que se negaban a desaparecer con la distancia de la costa se convirtieron en la segunda. Ahora no le quedaba ninguna duda. Llevaba consigo algo que nadie sabía, algo que no se había atrevido a confesar ni siquiera a su propia familia. No se lo había contado a su madre, que había llorado en silencio mientras doblaba los vestidos de Penélope en el pequeño baúl que le habían permitido llevar, ni a su hermana menor, que se despidió desde la ventana
con los ojos enrojecidos y los labios apretados para no gritar su nombre. Y, por supuesto, tampoco se lo había contado a Joshua. Él no tenía derecho a saber nada sobre el niño al que había rechazado antes, incluso de que existiera. Sin embargo, por mucho que intentara aferrarse a la ira, ciertos recuerdos seguían volviendo a su mente, como aquella tarde en el parque en la que Joshua se dio cuenta de que el viento se había llevado su chal y se lo colocó discretamente sobre los hombros, rápido, discreto, casi tímido. O el momento en la biblioteca de Whitcomb, cuando lo encontró leyendo poesía francesa, un contraste tan sorprendente con su habitual rigidez que Penélope casi dudó de sus sentidos. Él levantó la cabeza, sobresaltado, y por un instante tan breve que podría haber sido imaginación, dejó de ser el duque impecable y se convirtió simplemente en un hombre que la tocaba con delicadeza, un hombre que murmuraba su nombre, como si estuviera descubriendo un secreto. Y había estado aquella noche, la noche en la que, entre besos y susurros, Penélope se entregó al hombre que estaba destinado a convertirse en su marido en 3 semanas, no por obligación, sino porque, durante un momento casi cruel, creyó que él la amaba. 2 semanas después llegó el baile de los Ellington y todo se derrumbó. El recuerdo vuelve sin previo aviso, tan vívido que duele. Quedaba una semana para la boda cuando estalló el escándalo, y una semana después del baile, Penélope ya estaba en el puerto, embarcándose en un barco hacia el otro lado del mundo. Ahora, de pie en la cubierta, con el sol quemándose en un horizonte infinito, intenta comprender por qué todo eso sigue importándole, por qué en algún momento había querido que él la viera de verdad. Quizás porque, a lo largo de los meses, bajo gestos cautelosos y palabras mesuradas, ella percibió en él algo que él nunca admitiría en voz alta, una soledad que reflejaba la suya propia. Una tarde, el mar estaba demasiado tranquilo y la calma la inquietaba. Para evitar desmoronarse, buscó tinta y papel. Escribió lo que nunca diría. Joshua, creíste en las palabras de alguien que nunca me deseó lo mejor. No defenderé mi nombre. Ya ha sido juzgado, pero no volveré a pedir perdón por algo que no hice. Si algún día descubres la verdad, espero que te pese tanto como me pesó a mí tu sentencia. Dobló la carta y la escondió en el fondo de su baúl, entre los vestidos que su madre había empaquetado apresuradamente. Luego subió a la cubierta y dejó que el viento le agitara el pelo rojo mientras cerraba los ojos. Por primera vez desde que subió a bordo, no sintió ira, solo el vacío que la sigue. Y algo más, débil y doloroso, como la sombra de un futuro que podría haber sido, pero que nunca sería. Recordó la mañana de su partida. Joshua estaba de pie a la entrada de Whitcomb Manor, de espaldas al carruaje, con las manos entrelazadas a la espalda, la postura impecable y el rostro apartado. No la miró, no la saludó con la mano, no le dijo ni una sola palabra de despedida. Y Penélope, herida y furiosa como estaba, sintió una extraña opresión en el pecho, porque él parecía esculpido en piedra, como si despedirse de ella no le costara nada. Pero le costaba. Ella lo sabía. Una vez había visto cómo apretaba los dedos cuando estaba nervioso. Y aquella mañana, incluso desde la distancia, notó que le temblaban las manos. Cuando el barco finalmente atracó en Boston a finales de junio, Penélope bajó por la pasarela con su baúl en una mano y su corazón en la otra, con una mezcla de miedo, agotamiento y algo parecido al alivio. La ciudad era ruidosa, apresurada, llena de voces que hablaban demasiado rápido. Olía a pescado, madera fresca y algo que no sabía nombrar. Tal vez libertad, tal vez desesperación. Caminó por las calles de piedra irregulares hasta llegar a la pensión que le había recomendado la propia duquesa d'Ager para su recuperación, lejos de miradas indiscretas. El lugar era sencillo, casi pobre, pero era suyo. Nadie allí conocía su apellido. Nadie sabía que una vez había estado prometida con un duque. Quizás se preguntaban por qué una dama inglesa había llegado sola. Pero, a diferencia de Londres, nadie parecía ansioso por exigir explicaciones. Penélope subió las estrechas escaleras hasta la habitación
que sería su hogar durante los próximos meses. La cama de hierro crujía, la pequeña mesa se inclinaba hacia un lado, la ventana daba a un callejón mugriento. Nada en la habitación tenía belleza, y sin embargo, algo dentro de ella se expandió. Se sentó, colocó la mano ligeramente sobre su vientre aún plano y silencioso, y por primera vez desde aquella noche, todo se hizo añicos. Sintió una chispa de algo real, esperanza. Quizás esto no era el final, quizás era el comienzo de algo que aún no sabía cómo nombrar. Quizás, lejos de Joshua y lejos de Inglaterra, por fin podría convertirse en quien siempre había querido ser, sin pedir permiso, sin temer el juicio ajeno. Y quizás algún día él se daría cuenta de lo que había perdido. Y quizás para entonces ya sería demasiado tarde. Penélope se quitó el chal de los hombros y lo colgó en la silla. Luego abrió la ventana, dejando que el aire cálido de Boston llenara la habitación. Las voces de la calle se elevaban en oleadas, transportadas por el aroma del pan recién horneado de alguna panadería lejana. Y entonces, casi sin darse cuenta, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Capítulo 2. El peso de su ausencia. Joshua siempre había creído que hacer lo correcto sería suficiente, que cumplir con el deber, honrar el nombre de la familia y mantener intacta la reputación de los Witham sería suficiente para forjar una vida respetable. Pero ahora, sentado en la silenciosa biblioteca de Witham Manor, con la carta del capitán abierta sobre el escritorio frente a él, comienza a comprender lo profundamente que había confundido el deber con el miedo. La carta es breve, demasiado profesional, demasiado fría para lo que transmite. Su excelencia, tal y como solicitó, le informó de que la señorita Penelope llegó sana y salva a Boston el 28 de junio. Embarcó sin incidentes y desembarcó sin acompañante, tal y como se le indicó. Joshua la lee una y otra vez, sin acompañamiento, como si enviar a una mujer sola al otro lado del océano fuera una mera formalidad. Una tarea más tachada de una lista que nunca debería haber escrito. Cierra los ojos y se pellizca el puente de la nariz. El dolor de cabeza que le ha atormentado durante semanas vuelve con precisión ritual. No es físico, es el tipo de peso que solo se forma cuando la conciencia finalmente reúne el valor para hablar más alto que la obediencia. Las semanas transcurridas desde el baile de los Ellington ya parecen una eternidad. Han pasado casi 2 meses desde que Lady Caroline Merrick, la joven que su madre elogiaba sin cesar como adecuada, le susurró con urgente rectitud que Penélope había sido vista en un rincón sombreado del jardín con un hombre que nadie reconocía. Joshua no preguntó nada más. No preguntó quién era el hombre. No se preguntó por qué Caroline, siempre tan diligente, parecía casi ansiosa por dar esa noticia. Simplemente la creyó, porque creer era más fácil que afrontar la posibilidad de que su madre se le equivocara, o peor aún, que Penélope nunca encajara en la rígida vida que él se había construido. Siempre la habían tildado de difícil, obstinada, atrevida, incapaz de doblegarse a las expectativas que él había aceptado sin resistencia. Había oído tantos juicios murmurados sobre ella que, sin darse cuenta, empezó a aceptarlos como verdad. Ahora, al repasar cada detalle, cada escena, cada palabra, empieza a preguntarse si esos juicios habían sido algo más que miedo. Su miedo, no el de ella. Joshua se levanta y se acerca a la ventana. El jardín está impecable, podado con la precisión que exigía su madre, los rosales recién recortados, los senderos de piedra perfectamente alineados, cada hoja en su sitio. Una vida perfectamente ordenada, perfectamente asfixiante, y recuerda a Penélope allí, semanas antes del escándalo. Ella se había arrodillado en la tierra, con el vestido manchado, el pelo rojo escapándose de la trenza, sosteniendo una flor marchita entre los dedos. Le había sonreído, como si compartiera un secreto, una sonrisa suave, íntima, completamente viva. Joshua se había quedado en la terraza, observándola durante demasiado tiempo. Al principio ella no se había dado cuenta. Cuando finalmente levantó la mirada y se encontró con la de él, la sonrisa se desvaneció,
como si su presencia hubiera extinguido cualquier destello de alegría. Y sin embargo, esa noche, la misma noche, él creyó comprender el origen de esa sonrisa. Ella se había vuelto hacia él. No puede borrar ese recuerdo, el calor de sus manos deslizándose por su nuca, el temblor contenido de su primer beso, la forma en que ella parecía ofrecerle no solo su cuerpo, sino también su confianza, algo que él nunca había merecido. Era la única vez que ella lo había mirado sin miedo, sin precaución, sin el peso de su título entre ellos, y él lo arruinó. No por crueldad, sino por cobardía, porque al amanecer fingió que nada había pasado. Fingió que ella no lo había tocado con reverencia y deseo. Fingió que él no la había deseado con la misma intensidad, y que ese deseo no lo había aterrorizado más que cualquier campo de batalla. Lo odiaba. Odiaba ser el hombre que había hecho desaparecer la luz de sus ojos, pero no había sabido cómo cambiar, porque los hombres como él no se arrodillan en la tierra, no hablan con las flores, no sonríen sin motivo, y sobre todo, los hombres como él no saben qué hacer cuando se les ofrece amor. Ahora, contemplando el jardín perfecto, solo siente vacío y un arrepentimiento que comienza a vaciarlo por dentro. La puerta se abre sin previo aviso. La duquesa Dagger entra, con una postura que convierte cualquier habitación en un campo de batalla. Con la barbilla levantada, la seda púrpura inmaculada y los ojos fríos y calculadores. Aún pensando en ella, pregunta sin rodeos. No es preocupación, es una orden. Me han dicho que ha llegado a Boston, responde Joshua, sin apartarse de la ventana, como si el verde cuidado pudiera ofrecerle las respuestas que tanto necesita. Bien, dice la duquesa, alisándose el guante. Entonces el asunto está zanjado. Joshua se agarra al alféizar de la ventana. Madre, ¿y si nos equivocamos? El silencio que sigue es denso como el plomo. Cuando ella habla, su voz es como una espada. No nos equivocamos. Lady Caroline tiene una reputación intachable. No tendría motivos para mentir. Y Penélope no tendría motivos para hacer lo que afirman. Entonces se gira, mirando a su madre por primera vez en semanas. Obstinada, sí, pero nunca deshonesta. La duquesa levanta la barbilla como una reina a punto de promulgar un decreto. La conoces desde hace menos de un año, Joshua. Yo conozco el mundo desde hace mucho más tiempo, y sé reconocer a una mujer que no es apta para ser duquesa cuando la veo. Siente cómo le invade la ira, cálida y pesada, pero la reprime, como ha hecho desde niño. Los hombres como él no gritan, no pierden el control, no admiten que pueden haber cometido el peor error de sus vidas. Era mi prometida, dice en voz baja, con la voz ronca por una verdad que ha comprendido demasiado tarde. Debería haberla escuchado. Hiciste lo que era necesario. Ella se da la vuelta para marcharse, pero se detiene en la puerta. Si insistes en atormentarte, recuerda esto. Ella es la que mancilló el nombre de esta familia, no tú. La puerta se cierra con un golpe seco. Joshua vuelve a estar solo. Regresa al escritorio, dobla la carta del capitán con demasiado cuidado, como si el papel pudiera romperse bajo el peso de su culpa, y la guarda en el cajón donde guarda toda la correspondencia sobre su viaje. No hay ninguna carta para Penélope, ninguna de ella. Pero hay otra dentro, una que empezó a escribir la noche antes de que ella se marchara. Penélope, yo... La tinta se detiene ahí. 2 palabras, nada más. No había sido capaz de continuar, ni esa noche, ni después, porque todo en su interior era confusión, miedo, duda y esa emoción silenciosa y peligrosa que nunca se había atrevido a nombrar. Joshua cierra el cajón lentamente, pero sus dedos tiemblan, los mismos dedos que Penélope había observado sin que él lo supiera la mañana en que le faltó el valor para decir adiós. Inhala como si saliera de aguas profundas y finalmente permite que la duda lo atraviese, sin defensas, sin excusas. Y por primera vez desde que la despidió, Joshua Whitcomb admite ante sí mismo que puede haber destruido a la única persona que podría haberlo hecho mejor, y que cuando se da cuenta de todo el alcance de ello, puede que ya sea demasiado tarde. Capítulo 3. Raíces en tierra extranjera.
Penélope se despierta con el sonido de voces que se cuelan por la delgada ventana. Un hombre grita, «¡Pescado fresco!», con un acento arrastrado. Y otra voz, la de una mujer, grita que tiene pan recién salido del horno. Abre los ojos lentamente, el techo agrietado, las paredes manchadas, el olor a madera vieja mezclado con el olor a humedad que persiste después de la lluvia nocturna. Boston, no Londres, ya no. Se sienta en el borde de la cama y deja que sus pies toquen el suelo frío. Espera. Las náuseas siempre llegan de la misma manera. Silenciosas, pacientes, anunciándose antes de atacar. Hoy llegan unos segundos tarde, pero llegan. Cierra los ojos, apoya las palmas de las manos en las rodillas y respira hasta que la oleada remite. Luego cuenta hasta 10, como si cada número fuera un paso que alejara a su padre del pasado. Necesitaba trabajar. Necesitaba vivir sin depender de la pequeña suma que Joshua le había enviado. Dinero frío entregado por su secretaria sin una sola palabra escrita por el propio duque. Cualquiera que lo viera pensaría que no era más que el pago de una deuda. Quizás eso era exactamente lo que era. Penélope se viste con el vestido más sencillo que ha traído, de algodón marrón, sin encajes, sin brillo. Se recoge el pelo en un moño firme, coge su bolso y baja las estrechas escaleras de la pensión. Encuentra a la señora Dawes. La propietaria está arrodillada en el pasillo, fregando el suelo con un trapo gastado. ¿Tan temprano, querida?, pregunta la mujer sin levantar la cabeza. Voy a buscar trabajo. Penélope duda. ¿Conoce a alguien que pueda necesitar ayuda? Sé leer, escribir y llevar la contabilidad, ya que he dado clases antes. La señora Dawes la estudia durante varios segundos, no su postura, sino su alma. La señorita Lell, que vive cerca del puerto, siempre se queja de que está sola con 20 niños. Quizá esté dispuesta a contratar a alguien. Su voz se suaviza un poco, pero ten en cuenta que paga poco y exige mucho. No necesito mucho, solo una oportunidad. La señora Dawes murmura algo en irlandés. Penélope no sabe si es una bendición o una advertencia, y vuelve a su trabajo. Penélope sale a la calle. El aire de la mañana trae el olor a carbón quemado, sal y pan recién hecho. La gente camina con brío, habla en voz alta, gesticula con las manos y se empuja sin disculparse. Boston no es elegante, pero está llena de vida. Sigue las indicaciones hasta que encuentra una pequeña casa blanca de madera con grandes ventanas y la pintura desconchada. Un clavo torcido sostiene un cartel que dice «Escuela para niños de la señorita Lell». El nombre la reconforta. Sencillo, directo, sin pretensiones. Penélope respira hondo y empuja la puerta para abrirla. El suelo cruje. Una mujer delgada con gafas redondas y expresión cansada levanta la vista de una pila de cuadernos. «Sí», pregunta, ya impaciente. «Me llamo Penélope. La señora Dawes me ha dicho que quizá necesite ayuda». La señorita Lell inclina la cabeza y la examina con atención. «¿Su inglés?» «Sí, y usted vino aquí para dar clases». La mujer señala con un gesto el humilde edificio. «¿Por qué?» Penélope siente que se le acelera el pulso. La verdad es imposible, una mentira, peligrosa. Elige el estrecho camino entre ambas. Porque necesito reorientar mi vida y enseñar es lo que mejor se me da. La señorita Lell se ajusta las gafas y la observa de nuevo durante más tiempo del que resulta cómodo. «Solo puedo aceptarte a prueba», dice cerrando un libro. $3 a la semana. Empiezas mañana a las 7. Si faltas un día sin avisar, o si no puedes manejar el alboroto de los chicos del puerto, no volveré a contratarte. Penélope asiente con la cabeza, con la voz atragantada. «No faltaré ni un solo día». La mujer vuelve a sus papeles, pero le dice sin levantar la vista. «Y Penélope, no importa de dónde vengas. Lo que importa es que trabajes bien. Eso es lo que necesitan los niños. Y eso es lo que espero». Penélope le da las gracias con una pequeña reverencia y sale de la escuela. Afuera, el sol se abre paso entre las nubes, iluminando las fachadas de madera y los carros traqueteantes que pasan por la calle. Camina sin prisa, esquivando los charcos, absorbiendo cada detalle de la ciudad, las pequeñas tiendas,
el fuerte olor a pescado cerca de los barriles, las mujeres que llevan cestas en la cadera. Todo es tan diferente de Londres que, por un instante, se siente aliviada de que nadie la reconozca. En un puesto de la esquina, un hombre vende flores, rosas rojas, margaritas blancas, lirios amarillos amontonados en una cesta. Penélope se detiene. Su corazón da un pequeño salto, inesperado, involuntario. Las rosas le recuerdan el jardín de Whitcomb, el aroma de las mañanas tempranas, la quietud que envolvía la finca, la tierra húmeda bajo sus rodillas mientras sostenía una flor marchita entre los dedos. Y lo recuerda a él, el peso de su mirada silenciosa sobre ella, la fugaz y casi imposible sensación de que, por un momento, Joshua la había visto de verdad. Penélope cierra los ojos durante un segundo. Luego los vuelve a abrir y se aleja de las flores. No puede permitirse la nostalgia. No cuando necesita encontrar fuerzas en lugares que aún no ha descubierto. Pero antes de doblar la esquina, mira hacia atrás. La cesta de flores se balancea con el viento y siente un pequeño tirón doloroso. No es nostalgia por Londres, ni nostalgia por Wickham, sino nostalgia por ese breve momento en el que creyó que importaba, en el que creyó que la veían. Inhala profundamente, endereza los hombros y sigue adelante. Porque ese momento ha terminado. Porque está construyendo una vida que ya no depende de la mirada de ningún hombre, ni siquiera de la suya. Y porque si Joshua alguna vez descubre la verdad, si llega el día en que se arrepiente de todo, Penélope ya no está segura de que haya una puerta abierta para que él entre. Algunas puertas requieren fuerza para cerrarlas, otras requieren aún más fuerza para mantenerlas cerradas. Penélope sigue caminando, paso a paso en una tierra extranjera, pero por primera vez en un camino que le pertenece por completo. Capítulo 4. La verdad que arde en una pesada mañana de agosto. El mayordomo entra en la biblioteca con un paso mucho más rápido de lo habitual. Su Excelencia, Lady Helen Bramley, solicita una audiencia. Dice que es urgente. Joshua levanta la vista de los documentos. Lady Helen rara vez visita y nunca sin previo aviso. Hágala pasar. Momentos después, se abre la puerta. Lady Helen está pálida, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella. Hace una breve reverencia, pero no pierde tiempo con cortesías. Su Excelencia, he venido porque mi silencio ya no me permite descansar en paz. Joshua deja a un lado los papeles lentamente. Algo en su tono le obliga a sentarse más erguido. La noche del baile de Ellington, continúa Lady Helen, con la voz temblorosa pero firme. La señorita Penélope no estaba en el jardín con ningún caballero. Estaba conmigo en la biblioteca, ayudándome a buscar un volumen que había perdido. Lady Caroline Merrick la vio salir sola de la habitación y, por razones que no entiendo, decidió tergiversar la escena y convertirla en una mentira. Joshua se queda completamente inmóvil. Cada palabra cae como una piedra. Temía verme involucrada. Lady Helen admite bajar la mirada. Y temía las consecuencias sociales. Permanecí en silencio. Ahora, sin embargo, comprendo que mi silencio se ha convertido en injusticia. El aire se vuelve irrespirable. Joshua inhala una vez, luego otra. Las palabras no cambian, la verdad no cambia. Penélope era inocente, siempre había sido inocente. La primera emoción no es ira ni tristeza. Es un golpe de pura vergüenza, brutal, innegable, que lo atraviesa como una espada. Se levanta tan bruscamente que la silla se inclina hacia atrás y se estrella contra el suelo. La mira con una expresión que apenas reconoce, conmoción y algo peligrosamente cercano a la desesperación. No es un hombre que pierda el control, pero hoy el suelo parece haberse derrumbado bajo sus pies. Le agradezco su valentía, Lady Helen, dice con voz rugiente, y debo pedirle perdón, pero necesito abordar esto de inmediato. Ella inclina la cabeza con los ojos brillantes. Espero que aún haya tiempo, Su Excelencia. Joshua abre la puerta de un golpe tan violento que sobresalta al mayordomo que espera fuera. Traiga el carruaje de inmediato, ordena con voz grave e inflexible, y envíe un mensaje urgente a mi abogado. Necesito que esté aquí antes del anochecer. El mayordomo traga saliva. Nunca ha visto al duque así.
Sí, Su Excelencia. Joshua no espera. En cuanto los caballos están listos, se sube al carruaje sin dejar que el cochero le abra la puerta. A la residencia Merrick, dice simplemente, y el carruaje atraviesa Mayfair a toda velocidad. Joshua no ve nada, ni las casas, ni los árboles, ni el cielo reflejado en el cristal. Lo único que existe es la frase de Lady Helen, ardiendo como hierro al rojo vivo. Mi silencio ha dado lugar a la injusticia. En la mansión Merrick, Joshua sale antes de que el cochero pueda reaccionar. El lacayo que abre la puerta parece aterrorizado. Su Excelencia. Debo anunciarle. No. La palabra es afilada como el acero. Entra y cruza el vestíbulo como un hombre inmune a las consecuencias. Los sirvientes intentan detenerlo, murmurando protestas, pero nadie se atreve a ponerle la mano encima. Lady Caroline y su madre están sentadas en el salón delantero, bordando cerca de la ventana. Ambas se levantan al verlo. «Duque de Whitcomb», exclama la señora Merrick, esbozando una sonrisa vacilante. «¡Qué sorpresa tan inesperada!». Joshua la ignora por completo. Su mirada se fija en Caroline. «Mentiste». El bordado cae de su regazo. El silencio que sigue es sofocante. Caroline se pone blanca como el lino. Sus labios tiemblan. No puede articular ni una sola palabra. Joshua se acerca, con voz baja, pero tan controlada que toda la habitación parece encogerse. «La noche del baile de Ellington, le dijiste a mi madre que Penelope estaba con un caballero. La verdad es otra. Lady Helen Bramley estaba con ella en la biblioteca y lo vio todo. Ella me contó la verdad. ¿Vas a negarlo?». Caroline abre y cierra la boca sin emitir ningún sonido. Dos lágrimas resbalan por sus mejillas. No de remordimiento, sino de terror. Yo pensé, susurra, apenas audible. Joshua inclina la cabeza como si estuviera escuchando a un insecto. «¿Por qué lo hiciste?». Su madre intenta intervenir, con la voz temblorosa. «Su Excelencia, seguramente ha habido algún malentendido. Caroline nunca haría algo así». Joshua la mira, y lo que ella ve en sus ojos es suficiente para silenciarla al instante. «Si alguno de ustedes intenta ocultar la verdad», dice con frialdad aristocrática, «Londres sabrá lo que pasó. Y no habrá invitaciones, ni aliados, ni una pizca de respeto que sostenga el nombre de Merrick. Me aseguraré de ello». La señora Merrick se pone pálida como un fantasma. Caroline se cubre el rostro, ahogada por los sollozos. Pero no confiesa, no se disculpa, no intenta reparar nada. Simplemente llora. Y eso es toda la confirmación que Joshua necesita. Se da la vuelta y se marcha sin despedirse. Ella no merece otra palabra. Cuando Joshua regresa a Wickham Manor, el abogado ya le está esperando en la biblioteca con el sombrero en la mano y el rostro tenso. Joshua entra, cierra la puerta y le entrega la carta. «Necesito que investigue cada detalle de la noche del baile», dice con firmeza. «Identifique a los testigos, recopile declaraciones y restaure el nombre de la señorita Penelope entre las familias importantes de forma discreta pero inequívoca». El abogado lee con los ojos entrecerrados. «¿Y qué hay de la señorita Merrick, Su Excelencia?». Joshua respira profundamente. La parte herida de él quiere destrucción, quiere humillación, quiere justicia grabada en piedra. Pero otra parte, la parte que Penélope pudo haber vislumbrado en él aquella tarde en el jardín, sabe que la crueldad no traerá nada de vuelta. Nada, decide por fin. Deja que viva con su silencio. Será castigo suficiente. El abogado asiente y se marcha. Joshua se acerca a la ventana. El jardín está en plena floración. Las mismas flores junto a las que Penélope se arrodilló una vez. Las mismas flores que ella sostenía suavemente con los dedos, sonriendo ante algo sencillo y vivo que él nunca entendió. Ahora todo parece diferente. Apoya la frente contra el frío cristal. Penélope está al otro lado del océano. Sufrió por su culpa. Fue arrancada de su vida porque él decidió creer la mentira que más le protegía. Y mientras la casa permanece dolorosamente en silencio, Joshua permite que la verdad real, aguda e ineludible, lo invada por primera vez. Perdió algo que nunca entendió mientras lo tenía. Y ahora teme que, cuando finalmente sepa qué hacer,
ya sea demasiado tarde. Capítulo 5. El peso del secreto. Enseñar a los niños resulta mucho más difícil de lo que Penélope imaginaba. No por las lecciones, ya que ella sabe leer, escribir y hacer cuentas, sino por la naturaleza de los niños de Boston. Son bruscos, inquietos y ruidosos. No saben nada de modales y no hacen ningún esfuerzo por parecer agradables. Durante su segunda semana, mientras escribe una palabra en la pizarra, un niño de 7 años levanta la mano, no para pedir permiso, sino para señalarla con la insolencia natural de alguien criado en los muelles. ¿Por qué hablas tan raro?, pregunta, con el rostro manchado de suciedad y orgullo. Penélope respira hondo, recordándose a sí misma que no está en una pulcra aula londinense. Porque vengo de Inglaterra. ¿Y por qué has venido aquí?, insiste él. La pregunta cae como una piedra en agua tranquila. Al otro lado de la clase, la señorita Lell levanta la vista. Penélope siente el peso de la respuesta y la familiar oleada de náuseas que le sube por la garganta. La misma que la recibe cada mañana, recordándole que todo en su vida ha cambiado. Porque necesitaba empezar de nuevo, responde por fin, y eligiendo la respuesta más sincera que puede ofrecer. El chico entrecierra los ojos, incrédulo, pero no pregunta más. Penélope se siente agradecida por ello. Las semanas pasan lentamente, marcadas por las rutinas que se impone a sí misma para no derrumbarse. Por la mañana da clases, por la tarde vuelve a la pensión y por la noche piensa o escribe cartas que nunca envía. Algunas para su madre, otras para su hermana, pero la mayoría para Joshua. Cartas que comienzan con amargura y terminan con algo que se niega a nombrar, algo que le duele, un tipo de anhelo prohibido. Joshua, creíste en la palabra de alguien que apenas me conocía y silenciaste la mía. No me diste tiempo, ni preguntas, ni oportunidad de mostrarte quién era. Quizás éramos dos extraños tratando de cumplir un acuerdo. Quizás el error comenzó mucho antes de que nos presentaran. O quizás nunca termina esa. Siempre dobla la página antes de escribir lo que vendría después. Una noche, después de guardar la carta sin terminar, Penélope se pone una mano sobre el vientre. Ha comenzado a redondearse, discretamente, pero de manera innegable. Cualquiera que mirara de cerca lo notaría. Y luego, en un mes, quizás 2, no habrá forma de ocultarlo. Boston puede ser una tierra de oportunidades, pero sus lenguas son afiladas. Las mujeres solteras embarazadas atraen miradas, susurros, juicios. Un temblor de miedo la recorre, pequeño pero sincero. Es entonces cuando alguien llama a la puerta. La señora Dawes está en la puerta con un sobre en la mano. Una carta para usted, querida. Su tono es amable, sus ojos observadores. De Londres. Penélope se queda paralizada. Londres. Coge la carta. El sello de Whitcomb Manor brilla bajo la tenue luz de la lámpara, pero la letra no es la de Joshua, es la de su secretaria. Su corazón se encoge, no de esperanza, sino de advertencia. Penélope espera a que la señora Dawes cierre la puerta antes de abrir el sobre. Señorita Penélope, por orden de su excelencia, le informo de que su reputación ha sido restaurada entre las familias apropiadas. Penélope deja de respirar. La verdad sobre la noche del baile de Ellington ha sido revelada. Lady Helen Bramley confirmó que usted estaba con ella. Lady Caroline Merrick ha sido considerada responsable de la falsedad. Cierra los ojos. La verdad ha salido a la luz. Tarde, pero ha llegado. Ella sigue leyendo. Su excelencia solicita que regrese a Inglaterra lo antes posible. Se organizará el viaje una vez recibida la fecha que prefiera. Firmado, Sr. Edmund Clark, secretario de su excelencia, el duque de Witham. Penélope lo relee. Las palabras se difuminan. Vuelve a leerlo. Siguen siendo frías, correctas, vacías. Él no escribió, no se disculpó, no dio explicaciones, no dijo una sola palabra. Es solo un aviso, una orden elegante. Regresar, como si fuera parte del inventario de la finca. La ira llega primero, ardiente, inesperada. Luego viene algo más profundo, un dolor que se niega a reconocer. Porque por un momento tonto y fugaz, imaginó que cuando llegara la verdad,
vendría en su letra. Pero no fue así. Se acerca a la ventana. Boston se despierta afuera. Carros traqueteando, vendedores gritando, niños corriendo por calles estrechas. Es caótico, imperfecto, ruidoso, pero es real. Aquí nadie la llama señora. Aquí no es la prometida exiliada de un duque. Aquí es simplemente Penélope, la mujer embarazada cuyo marido viaja por trabajo, que enseña a los niños, que paga el alquiler con sus propias manos. Y de repente eso parece más valioso que cualquier salón de baile de Londres. De vuelta a la mesa, coge una hoja de papel en blanco. Se le encoge el estómago, no por náuseas, sino por determinación. Escribe lentamente, sopesando cada palabra. Señor Clark, gracias por la información proporcionada. Sin embargo, debo informarle de que no volveré a Inglaterra. Me he establecido en Boston y tengo intención de quedarme aquí. Por favor, no organice el viaje. Le ruego que transmita mis respetos a su excelencia. Señorita Penélope Belmont. Cuando termina, cierra los ojos. Es sencillo, es definitivo. Pero le tiembla la mano al doblar el papel. Si regresara, se vería obligada a revelar la existencia del niño. Y Joshua haría lo que el deber exige: matrimonio, herencia, apariencia de honor. Nada de eso sería una elección, nada de eso sería libertad. Si se queda, la vida será dura. Puede que la juzguen, puede que la rechacen, pero pertenecerá a sí misma. Penélope abandona la pensión antes de que su valor se enfríe. Echa la carta al buzón con un suspiro que sale de su pecho como una zambullida en agua helada. El buzón se cierra con un clic seco. No hay vuelta atrás. Cierra los ojos, siente algo dentro de ella. No es dolor ni miedo, sino liberación. Al regresar a casa, la señora Dawes le pregunta: ¿Va todo bien, querida? Penélope sonríe, una sonrisa pequeña, real, pero dolorida. Es lo mejor que puede hacer. Esa noche, tumbada en la estrecha cama, vuelve a apoyar la mano sobre el vientre que crece lentamente. Algo crece allí, algo que no depende de Joshua, ni de Londres, ni de ningún título. Algo que solo le pertenece a ella. Tú y yo, susurra en la oscuridad, estaremos bien, te lo prometo. Y, por primera vez desde que supo que estaba embarazada, cree en sus propias palabras. Se duerme sin soñar con sedas, jardines silenciosos o un hombre que nunca aprendió a expresar lo que sentía. Solo duerme consigo misma y con el pequeño futuro que lleva bajo sus costillas. Capítulo 6. La decisión que lo cambia todo. La carta de Penélope llega en una pesada tarde de septiembre, de esas en las que el cielo amenaza con abrirse, pero nunca lo hace. Joshua está en la biblioteca, donde ha pasado la última semana rodeado de papeles que significan muy poco, cuando su secretario entra con el sobre. Una carta de Boston, Su Excelencia. Joshua siente que su corazón se detiene. No debería, pero lo hace. Asiente con la cabeza en señal de agradecimiento y espera a que el hombre se marche antes de romper el sello. Su letra. Solo hace falta una línea para que el mundo que ha intentado mantener intacto se rompa con precisión quirúrgica. He decidido quedarme en Boston. No deseo volver a Inglaterra. Las palabras pesan más que el papel que las contiene. Joshua cierra los ojos, los vuelve a abrir. Lee la frase una y otra vez, como si el significado pudiera cambiar si la mira con suficiente intensidad. No es así. La carta se le resbala de la mano y cae sobre el escritorio. Permanece inmóvil durante un largo rato, con la mirada fija en las palabras que lo rechazan. Ella no desea volver. Al principio, lo que se agita en su interior es un orgullo herido, ardiente, breve, casi infantil. ¿Cómo puede rechazarlo? Él restauró su reputación. Hizo lo que era necesario. Reparó lo que otros habían destrozado. Pero ese pensamiento se desvanece casi tan rápido como surge, porque Joshua sabe, en lo más profundo de su ser, que no lo hizo todo bien. Hizo lo mínimo y lo hizo demasiado tarde. Restauró su nombre como quien salda una deuda, y no escribió ni una sola línea que fuera realmente suya. Ni una disculpa, ni una explicación, ni una palabra que pudiera revelar que, desde que ella se marchó, nada en Whitcomb ha estado en su sitio. Que el recuerdo de ella flote en el aire como un fantasma, acechándolo cada día en cada pensamiento que intenta silenciar sin éxito.
Joshua se acerca a la ventana. Pone una mano sobre el cristal frío. Su respiración se vuelve pesada. Sin esfuerzo, ve lo que podría haber sido una vida que nunca existió, pero que ahora se entrelaza con cada sombra de esta casa. Si tan solo le hubiera preguntado aquella noche, si le hubiera creído, si se hubiera enfrentado a su madre, si se hubiera permitido sentir lo que había estado ardiendo bajo la superficie desde el principio. Lo que intentó sofocar tan desesperadamente, si no hubiera pasado meses tratando de olvidar aquella noche, la única noche en la que bajó la máscara, le permitió vislumbrar al hombre que había debajo y por un fugaz momento, quiso que ella lo viera tal como era. Quizás Penélope todavía estaría aquí. Quizás habría risas en los pasillos. Quizás su jardín habría florecido de nuevo, tocado por manos mucho más delicadas que las suyas. Pero no hizo nada de eso y ahora está solo con el precio de su propia cobardía. La puerta se abre sin previo aviso. Entra la duquesa Dagger, con su postura tan rígida como siempre. Noticias de ella. Sus ojos se posan en la carta abierta sobre el escritorio. A juzgar por tu cara, ella rechazó tu petición de volver, dice, con una calma que gotea como veneno. Joshua no se gira. Sí, la tenue chispa de satisfacción en sus ojos es suficiente para que finalmente la mire, no como el hijo obediente que ella moldeó, sino como el hombre en el que la pérdida le ha obligado a convertirse. Siempre supe que no era adecuada, añade la duquesa, ajustándose el guante como si se preparara para un baile. Era más que adecuada, responde Joshua, con voz baja y firme. Era honesta, y yo la traté como si fuera desechable. La duquesa palidece un poco. Joshua, no hables así. Me pasé toda la vida escuchando tu voz por encima de la mía, continúa, sin levantar el tono. No necesita hacerlo. Hice todo lo que querías. Fui el duque impecable que exigías. ¿Y qué recibí a cambio? Un hogar vacío y la certeza de que alejé a la única persona que podría haberme enseñado lo que significa vivir de verdad. La duquesa da un paso adelante, un gesto poco habitual en ella. La felicidad no es el objetivo de un matrimonio ducal, dice, pero ahora su voz tiembla. Joshua suelta una breve risa amarga. Entonces, ¿qué son las apariencias, el linaje, el control? Niega con la cabeza. Si eso es todo lo que un duque debe tener, entonces yo ya lo poseo, y no significa absolutamente nada. Coge la carta de Penélope de la mesa y la guarda en su abrigo. Se endereza. Me voy a Boston. Los ojos de su madre se abren como platos. Joshua, no puedes cruzar el océano solo por una chica. Sí que puedo, la interrumpe. Y lo haré. Y si ella no desea verte, insiste ella, ya no con frialdad, sino con miedo. Respira hondo y esta vez no huye de la verdad. Quizá no quiera. Dancy tiene todas las razones para ello. Joshua se dirige hacia la puerta. Pero no me quedaré aquí mientras exista la más mínima posibilidad de reparar lo que he destruido. Se marcha antes de que ella pueda volver a hablar. En el pasillo, llama a su secretario. Organiza el pasaje en el próximo barco a América. Envía cartas al mayordomo y al agente inmobiliario también. Ellos se encargarán de todo en mi ausencia. El secretario duda, visiblemente alarmado. Su excelencia, ¿cuánto tiempo piensa permanecer en el extranjero? Joshua mira más allá de él, más allá de la casa, más allá de Inglaterra, más allá del océano. Todo el tiempo que sea necesario. En su habitación, comienza a hacer las maletas. No lleva mucho, solo lo necesario para cruzar un continente y un océano. Cuando abre el cajón de su escritorio, encuentra la carta inacabada que escribió la noche antes de la partida de Penélope. Penélope, no hay nada más. Ahora sabe exactamente lo que viene después. Joshua se sienta, coge una hoja de papel en blanco y escribe sin dictado, sin máscara, sin título. Penélope, no tengo derecho a pedirte perdón, pero te pido que leas estas líneas sabiendo que son ciertas. Te alejé no solo porque dudaba de ti, sino porque me temía a mí mismo. Temía que lo que sentía a tu lado me obligara a cuestionar la vida que me habían enseñado a defender. Hay fuerza en ti, Penélope, una fuerza que siempre admiré y que nunca supe igualar. Fallé por miedo, por orgullo y por no comprender que tu honestidad era lo único que podía salvarme de mí mismo.
Quizás sea demasiado tarde. Quizás hayas encontrado la paz lejos de aquí. Si es así, lo aceptaré. Pero debo mirarte a los ojos y decírtelo en persona. Lo siento profundamente. Y si me lo permites, haré todo lo posible por reparar lo que rompí, Joshua. Dobla la carta con el cuidado que nunca tuvo cuando aún tenía la oportunidad. La coloca junto a la respuesta de ella. Las palabras que lo hirieron y, paradójicamente, lo liberaron. Joshua cierra el baúl, respira profundamente y mira por la ventana. Los jardines de Wickham están inmaculados, como siempre. Pero lo que él quiere, lo que le importa, no está aquí. Está al otro lado del océano, y esta vez no se quedará quieto esperando a que el destino decida. Esta vez se irá, no como espera el impecable duque de Londres, sino como Joshua, el hombre que debería haber sido desde el principio, el hombre que finalmente elige. Capítulo 7. El encuentro inevitable. En esa clara mañana de octubre, el vientre de Penélope ya no puede ocultarse bajo ningún chal. En el mercado del puerto, mientras elige manzanas, siente otra patada, firme, insistente, como si la pequeña vida que lleva dentro insistiera en recordarle que existe. Se detiene, con la cesta en la mano, y presiona su palma libre contra la redondeada protuberancia, respirando profundamente ante la sencillez y la imposibilidad del momento. Una sonrisa se le escapa antes de que pueda evitarlo. Por primera vez, el niño ya no es miedo, náuseas o incertidumbre. Es vida, pequeña pero segura, y suya. ¿Se encuentra bien, señorita?, le pregunta amablemente un vendedor anciano, con cuidado de no entrometerse. Penélope se seca los ojos discretamente. Sí, muy bien. Compra pan, queso, 2 manzanas y regresa a la pensión. El peso de su vientre de 7 meses ya atrae miradas curiosas, y la señora Dawes, con sus agudos ojos irlandeses, le ha hecho preguntas. Penélope optó por la verdad a medias. El padre está en Inglaterra. No hay matrimonio. Nada más. La mujer no la juzgó, solo suspiró, apretó los labios y dijo: una mujer joven sola rara vez tiene un camino fácil. Mientras pagues el alquiler puedes quedarte. Penélope se sintió agradecida. La compasión es una moneda poco común para alguien en su situación. Una tarde, cuando sube las escaleras y abre la puerta de su habitación, encuentra a la señora Dawes junto a la ventana con un sobre en la mano. Llegó hace poco, le dice con delicadeza. De Londres. El corazón de Penélope se encoge con fuerza. El sello es de Whitcomb Manor, pero la letra no es de los secretarios. Es de Joshua. La señora Dawes da un paso atrás y cierra la puerta. Penélope se queda paralizada ante el sobre, como si fuera a explotar al menor contacto. Una parte de ella quiere esconderlo para siempre, intacto y en silencio. Otra parte quiere abrirlo. Pero la parte que siempre gana, la que busca la verdad incluso cuando duele, desliza un dedo bajo el sello. Lee despacio, respirando entre cada línea, porque siente que si se apresura, algo en su interior podría romperse. Cuando termina, tiene que sentarse en el borde de la cama para evitar que le fallen las piernas. Había una fuerza en ti que me desarmaba, y fui un cobarde por temerla. Deseo otra oportunidad si consideras que la merezco. Estoy de camino. Penélope cierra los ojos. El mundo cambia de forma extraña, lenta, como si por un momento hubiera olvidado cómo respirar. Él viene. Joshua está cruzando el océano por ella. Dios mío, susurra, con la mano presionando su vientre. El bebé se mueve como si le respondiera. Y ahora, murmura, ¿qué vamos a hacer? No hay respuestas, solo el insistente latido de su propio corazón. Los días siguientes están llenos de tensión silenciosa. Penélope sigue trabajando en la escuela, escribiendo en la pizarra, corrigiendo ejercicios, ignorando las miradas a su vientre. Enseña como si nada en su vida estuviera a punto de cambiar. Pero cada carruaje que pasa por la calle, cada voz masculina en el pasillo hace que su pulso se acelere. Teme que él venga y teme que no lo haga. Y esa contradicción la consume más de lo que desea admitir. En una fría tarde de principios de noviembre, al salir de la escuela con su carpeta apretada contra el pecho,
Nota un movimiento inusual al final de la calle. Un carruaje oscuro y elegante, con el escudo apagado para no llamar la atención. Claramente alquilado, demasiado refinado para pertenecer a Boston. La puerta se abre y Joshua baja. Penélope se detiene. El aire se desvanece. Él parece diferente. Su mirada es más profunda, su rostro más delgado, su postura firme pero cansada. Su ropa está bien cuidada, pero aún muestra rastros del largo viaje. Aún así, parece fuera de lugar en ese sencillo barrio, como una página arrancada de Londres y dejada allí por error. Sus ojos encuentran los de ella y se detienen. Por un momento, ninguno de los dos respira. Joshua da un paso, luego otro, y luego duda, como si temiera que acercarse demasiado rápido pudiera romperla. Señorita Penélope, dice por fin, con la voz ronca por el uso y la emoción que lucha por contener. Yo... No termina. Sus ojos se posan en su vientre redondeado bajo el chal. Un sutil temblor le recorre las manos. El silencio que sigue es inmenso. Tú, Joshua, lo intenta de nuevo, con la voz quebrada. Estás embarazada. ¿El niño es mío? Penélope levanta la barbilla en un pequeño gesto de orgullo. Sí. El color se desvanece de su rostro. Se agarra a la puerta del carruaje como si necesitara apoyo. Luego cierra los ojos, contiene la respiración y recuerda la única noche que compartieron. Cuando vuelve a abrirlos, aparece algo que ella nunca ha visto en él. Miedo, no al escándalo, ni al deber, sino a perderla. Se acerca con cuidado. ¿Por qué? Su voz apenas se forma. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que aquella noche tendría consecuencias? Penélope suelta una breve risa entrecortada, áspera, casi quebrada. Y cuando me echaste sin permitirme decir una sola palabra, o cuando tu respuesta llegó firmada por tu secretaria, como si yo fuera un simple asunto administrativo que despachar, él cierra los ojos como si cada frase le golpeara con fuerza. Merecidamente. Cometí una terrible injusticia contra ti, dice por fin, y la formalidad no puede ocultar el crudo peso de su culpa. Y sé que nada de lo que diga lo borrará, pero vine porque necesito intentar reparar lo que causé. ¿Reparar? Penélope niega con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazan con brotar. Joshua, viví meses entre el miedo y la vergüenza, sola, sin saber si sería aceptada en algún lugar. ¿Imaginas que eso desaparece con palabras? No, responde inmediatamente, con voz baja y sincera. Las palabras no son suficientes, pero estoy aquí. Estoy aquí porque finalmente comprendí que el error no fue solo creer una mentira. Fue carecer del valor para conocerte de verdad. Quiero, si me lo permites, intentarlo de nuevo. Penélope lo estudia durante un largo momento, lo suficiente para ver lo que había estado oculto durante meses. Vulnerabilidad, verdad, profundo y sincero remordimiento. Y también algo que una vez temió que fuera solo su imaginación, afecto. Pero la herida sigue abierta. No sé si podré volver a confiar en ti, dice ella, con palabras tan pesadas como el plomo. No después de lo que pasó. No cuando te costó tan poco dejarme de lado y tanto volver a mí. Joshua baja la cabeza, pero no da un paso atrás. Lo entiendo, y no espero tu perdón ahora. Solo tiempo. Pediste tiempo en tu carta. Te doy lo que pides. Todo el tiempo que necesites. Penélope respira profundamente. El bebé se mueve, insistente, presente. Ella cierra los ojos por un breve instante y cuando los abre dice, que así sea. Tiempo. Joshua asiente lentamente, con reverencia, como si esa sola palabra fuera una gracia que nunca esperó recibir. Por un momento permanecieron allí, dos mundos fracturados tratando de aprender a acercarse el uno al otro sin romperse. Y, por primera vez, Penélope cree que tal vez, solo tal vez, lo imposible no esté del todo perdido. Capítulo 8. Rendición. Joshua se aloja en una modesta pensión a 2 calles de Penélope. No desea acorralarla, y mucho menos insinuarle que espera alguna cercanía física, pero quiere que ella sepa que él está allí, que no volverá a Londres y dejará todo como estaba. Esta vez se queda. En los primeros días, apenas hablan, Penélope le permite acompañarla a la escuela por las mañanas,
pero siempre con unos pasos de distancia entre ellos, lo suficiente para que a los vecinos les parezca solo un conocido respetuoso. Joshua mantiene esa distancia con la misma disciplina que antes reservaba para los asuntos de Estado. La observa caminar con firme determinación, a pesar del creciente peso de su vientre, y se da cuenta de lo mucho que ha cambiado. Por las tardes, cuando Penelope termina sus clases, él la espera en la esquina de una calle concurrida donde llaman menos la atención. Caminan uno al lado del otro, cada uno envuelto en su propio silencio. Cuando ella va al mercado, Joshua se ofrece a llevar el paquete más pesado, nunca la cesta entera, porque sabe que eso sería inapropiado. Y cuando ella le deja llevar incluso parte del peso sin decir nada, él considera ese pequeño gesto más valioso que cualquier acuerdo político que haya firmado jamás, porque es dolorosamente consciente de que cada minuto a su lado es mucho más de lo que se merece. Y es allí, en las ruidosas calles de Boston, donde Joshua comienza a ver realmente a Penélope. No a la Penélope de los salones de baile de Londres, sino a la que vivía bajo todo ese brillo. Ella enseña a los niños pobres con una paciencia incansable, habla con los vendedores como una igual, regatea los precios sin vergüenza, sin miedo, sin depender de nadie. Y cuando cree que está sola, apoya la mano en su vientre y sonríe, una sonrisa tan suave que le oprime el pecho. Se ha vuelto más fuerte de lo que él jamás imaginó, y cuanto más la observa, más se ve obligado a aceptar una dolorosa verdad. Penélope no lo necesita, ni para vivir, ni para sonreír, ni para seguir adelante, y es precisamente eso lo que le hace desear, con una humildad casi desesperada, ser digno de ella, no como duque, sino como hombre. Una fría tarde, con el viento trayendo el aroma de la sal y la madera húmeda, pasan por una pequeña tienda de telas. Ella está ahora casi en el 8º mes. Penélope se detiene. Joshua sigue su mirada hasta un rollo de suave franela blanca en el escaparate, perfecto para ropa de bebé. Ella se queda allí un momento, inmóvil, luego suspira y parece dispuesta a seguir adelante. Entra, sugiere Joshua en voz baja. Elige lo que necesites. Penélope se vuelve lentamente, sorprendida. No necesito tu ayuda, dice con cautela. Lo sé, responde él, llevándose el sombrero al pecho. Pero por favor, déjame ofrecerte esto. Es lo mínimo que puedo hacer. Ella le estudia el rostro, buscando alguna intención oculta. No encuentra nada y entra en la tienda. La tienda es pequeña, el suelo de madera cruje bajo sus pies. Penélope elige con cuidado la franela, junto con hilo y pequeños botones de nácar. En la caja, duda un momento, calculando claramente si su monedero alcanzará para pagar el coste. Joshua se acerca, sacando monedas de su bolsillo. Déjame, dice con suavidad pero con firmeza, y ella no protesta. Esta vez no. Y mientras la mujer detrás del mostrador envuelve la compra, Penélope susurra: «Gracias». Es la primera palabra amable desde su llegada. Joshua siente como si, por un breve instante, el mundo hubiera comenzado a respirar de nuevo. El camino de vuelta es tranquilo, pero no tenso, simplemente sereno. Una tregua. ¿De verdad?, pregunta él, más por el simple hecho de oír su voz que por curiosidad. Penélope suelta una pequeña risa. Mi madre insistió en que aprendiera lo básico. Decía que una dama nunca debe depender por completo de las criadas. Siempre sospeché que tu madre era sabia, murmura Joshua. Ahora realmente necesito esa habilidad. Ella toca el paquete envuelto. La vida es diferente aquí. Yo soy diferente. Sí, dice él deteniéndose para mirarla. Y debo admitir que has cambiado para mejor. Te has vuelto aún más extraordinaria. Se le sonrojan las mejillas. Desvía la mirada. No intentes conquistarme con palabras bonitas. No son palabras bonitas, responde él en voz baja. Simplemente son ciertas. Cruzaste el océano sola. Construiste una vida con tus propias manos. Vas a traer un hijo al mundo sin el apoyo de nadie. Eso es extraordinario. Sus ojos brillan, no por vanidad, sino por algo mucho más frágil, algo que ha estado hambriento durante demasiado tiempo.
Nunca me habías visto así antes, murmura ella. Ese fue mi mayor error, responde Joshua sin dudar. Pero ahora te veo y no deseo apartar la mirada. Penélope respira temblorosamente. Y si descubres que solo soy yo mismo, entonces me consideraré afortunado, dice él, porque solo tú siempre has sido más de lo que yo merecía. Se quedan quietos durante un instante, tan cerca que él puede percibir el débil y limpio aroma de su cabello. Penélope mira su mano extendida entre ellos sin presión, sin exigencia, y elige. Lo toca, ligera, breve, pero lo suficiente como para romper un muro que antes creía inquebrantable. Los días siguientes se transforman. Penélope habla más. Le cuenta historias sobre los niños, sobre los hábitos de la señora Dorsey, sobre las calles donde ha descubierto pequeños encantos inesperados. Joshua escucha como si cada palabra fuera un privilegio. Se ríe con ella, pasea con ella, aprende por fin a estar simplemente presente. Y cuando ella le pide que se quede a cenar en la pensión, apenas puede ocultar lo mucho que le afecta. No es una comida elaborada, solo sopa, pan y queso, pero para él es el primer hogar verdadero donde se le recibe como persona, no como un título. Se sientan en el pequeño salón que la señora Dorsey les presta. La lámpara de aceite proyecta una luz cálida y suave sobre la mesa. ¿Echas de menos Londres?, pregunta Joshua. Penélope reflexiona antes de responder. ¿A mi familia? Sí. ¿El resto? No. Londres siempre me pareció un lugar diseñado para complacer a todo el mundo menos a mí. Aquí, al menos, puedo respirar. Él la observa. Su honestidad es una fuerza que le conmueve más que cualquier gran discurso. «Y si te pidiera que volvieras», dice con cautela. Ella deja la cuchara, lo mira fijamente, aunque su mirada tiene peso. ¿Volver como qué, Joshua? ¿Como tu prometida reinstaurada? ¿Como la madre de tu heredero? ¿Como un deber? Joshua no aparta la mirada. Como mi esposa, no por obligación, no para reparar un escándalo, sino porque realmente quiero construir una vida contigo. A Penélope se le corta la respiración. Y si te digo que quiero quedarme aquí, Joshua siente el golpe, pero no retrocede. Entonces yo también me quedaré aquí. Apoya las manos sobre la mesa, sin intentar alcanzarla. Delegaré lo que pueda. Viajaré a Inglaterra solo cuando sea necesario. No permitiré que el océano nos separe de nuevo. Ella lo mira incrédula. ¿Harías eso? Dejar tu país, tus rutinas, todo lo que conoces. Lo que conozco nunca me ha completado, dice con una nueva calma. Lo que he encontrado aquí me da fuerza. Las lágrimas que ha estado conteniendo se deslizan silenciosas. No puedes esperar que escuche esas cosas y permanezca indiferente. No espero nada, dice suavemente, solo que sientas lo que debas sentir. Ira, miedo, esperanza. Yo también siento todo eso. Y por primera vez, no estoy huyendo. Penélope cierra los ojos y cuando los abre, hay una decisión allí, no un final, sino un comienzo. Si caminamos juntos, dice lentamente, quiero que sea como tu igual, no aceptaré nada menos. Siempre has sido mi igual, responde Joshua. Simplemente estaba demasiado ciego para verlo. Ella sonríe, pequeña, cierta. Entonces lo intentaremos. Pero despacio, Joshua. Despacio. Él asiente con la cabeza y extiende la mano sobre la mesa con la palma abierta. Tengo el resto de mi vida para demostrar que he cambiado. Penélope coloca su mano sobre la de él y deja que sus dedos se entrelacen. Permanecen así durante largos segundos, un pacto silencioso. Luego ella retira la mano, no para rechazarlo, sino para posarla sobre su vientre. Joshua duda y luego, con una cautela casi reverente, coloca su mano sobre la de ella. El bebé se mueve, su respiración se entrecorta. «Era tu hijo», susurra Penélope, dándole su primer saludo. Joshua traga saliva con dificultad, la emoción le oprime la garganta. Y allí, en esa pequeña habitación iluminada por una sola lámpara, Joshua siente por primera vez en muchos años algo que no tiene que ver con el deber, el título o el honor. Alegría, pura y sin adornos,
y la tranquila y sólida certeza de que por fin está caminando en la dirección correcta. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Los días siguientes se vuelven extrañamente apacibles para Penélope, suaves e inquietantes a la vez. Joshua se queda en Boston. No habla de Inglaterra. Nunca menciona volver. Simplemente se queda. Alquila una pequeña oficina cerca del puerto, donde pasa largas mañanas escribiendo instrucciones detalladas para los mayordomos de Whitcomb y el administrador de la finca. Las cartas tardan semanas en llegar, y por primera vez en su vida, Joshua aprende a vivir con retrasos. Descubre que el mundo no se derrumba cuando no responde de inmediato. El duque sigue existiendo incluso con un océano entre ellos. Y sin el peso constante del deber presionando su columna vertebral, descubre que puede respirar. Él y Penélope se ven todos los días, no por rutina, sino por elección. Por las mañanas Joshua la acompaña a la escuela, manteniéndose siempre a unos respetuosos pasos detrás para evitar los cuchicheos del vecindario. Penélope lo presenta como un conocido de la familia, y eso es suficiente para calmar a los curiosos. A veces, durante el recreo, él observa desde la distancia cómo ella enseña a una niña pequeña a sujetar el lápiz o cómo ajusta el abrigo de un niño con pecas. Joshua, que nunca imaginó tener paciencia con los niños, se encuentra haciéndolos reír con historias sobre caballos y castillos. Y Penélope, al verlo desde lejos, se da cuenta de que le gusta lo que ve. No al duque, sino a Joshua, el hombre. Joshua descubre detalles que nunca había notado en Londres, que Penélope se despierta antes del amanecer y le encanta el silencio de las primeras horas del día, que tararea suaves canciones irlandesas cuando cree que nadie la escucha, que evita las tormentas no por miedo, sino por recuerdos de la infancia, y que, cuando está nerviosa, se retuerce los dedos de la mano izquierda, un hábito íntimo que él se pregunta cómo no había notado antes. Y Penélope descubre lo que él siempre ocultó, que Joshua tiene un sentido del humor tranquilo e inesperado, que sus manos refinadas tienen callos de tantos años montando a caballo, que lleva viejas cargas que nadie le pidió que llevara y que, cuando ella habla, él la escucha de verdad, como si cada palabra importara. Una tarde, mientras pasea por el mercado, Penélope siente una repentina opresión en el estómago. No es dolor, es una pequeña contracción, solo su cuerpo recordándole que funciona sin descanso. Se detiene y se lleva la mano al vientre redondeado. Joshua se da cuenta al instante. ¿Te duele? Su voz es tranquila, pero sus ojos revelan alarma. No. Penélope respira profundamente. Es que camino demasiado. A veces me pasa. No es nada grave. Aún así, volvamos, dice él, ofreciéndole su brazo con delicadeza. Por favor. Una sola palabra lo cambia todo. Una petición, no una orden. Penélope mira su brazo, se acerca y lentamente apoya la mano en su codo. Es la primera vez que caminar juntos les resulta natural. No como duque y novia concertada, ni como extraños, sino como dos personas que, por algún milagro silencioso, han encontrado un ritmo compartido. Joshua la acompaña de vuelta a la pensión y por el pasillo hasta su planta, pero no entra en su habitación. No sería apropiado. Aún así, se queda allí, esperando a que ella se siente y respire. Estoy bien, Joshua. Penélope sonríe. Solo es el bebé recordándonos que existe, pero creo que en unas semanas estará aquí. Él se queda cerca, pero respeta la distancia. Hay tensión en su rostro, preocupación, culpa, algo más profundo. Quiero estar aquí cuando eso suceda, dice por fin. A veces imagino lo diferente que habría sido todo si te hubiera conocido así. Antes de todo eso, antes de las mentiras, antes de la marcha, Penélope lo observa con una ternura que él no espera. Quizás nada habría sucedido como debía, dice ella, tocándose el vientre. Quizás necesitábamos perdernos el uno al otro para encontrarnos de verdad. Joshua levanta la mirada, con algo vulnerable brillando en sus ojos. ¿De verdad crees eso? Estoy aprendiendo a creerlo, responde ella. Porque si no lo hago, entonces todo lo que soporté para llegar aquí no tiene sentido. Tuvo sentido, dice Joshua con suavidad, pero con firmeza.
Te cambió a ti y también me cambió a mí. Vacila y luego baja la voz. ¿De verdad te quedarías aquí si tuvieras la opción? Penélope respira lentamente. No sé lo que haré. Todavía no, pero necesito saber si lo dices en serio. Cuando dices que te quedarías, lo digo en serio, dice Joshua sin pestañear. Por supuesto, mi título conlleva enormes responsabilidades. No puedo abandonar Whitcomb, y sé que tendré que volver de vez en cuando. Pero puedo confiar en hombres capaces para gestionar la finca. Puedo dividir mi vida entre dos continentes. Puedo aprender una nueva forma de vida siempre que sea a tu lado. Penélope siente un nudo en la garganta. No puedes decir cosas así, susurra, y esperar que me quede indiferente. No quiero que te quedes indiferente, responde Joshua. Quiero que seas sincera conmigo, contigo misma. Ya no puede mantener la distancia entre ellos. Da un paso. Él da otro. Ahora están lo suficientemente cerca como para que ella vea el ligero temblor de sus manos. Tengo miedo, confiesa ella, miedo de creer y de verte convertirte de nuevo en el hombre que me echó. Yo también tengo miedo, responde Joshua. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que te des cuenta de que te mereces a alguien mejor que yo. Pero prefiero tener miedo a tu lado que vivir segura y sola en Witham. Ese lugar siempre fue un mausoleo, y después de que tú entrases en mi vida, se volvió aún más frío. Penélope cierra los ojos y cuando los abre, el último muro, el que defendía con hierro y miedo, finalmente cede. Entonces lo intentaremos, dice ella en un susurro. Lentamente Joshua inhala como un hombre que se ha salvado de ahogarse. ¿Puedo, puedo abrazarte?, pregunta con la voz ronca por la emoción. Penélope sonríe entre lágrimas. Puedes. Pero no se abrazan dentro de su habitación. Ella sale al pasillo, un gesto que lo dice todo sobre quién es ella y quién debe ser él. Joshua la toma en sus brazos allí, en el estrecho pasillo, abrazándola con reverente cuidado, como si fuera algo demasiado precioso para apretarla con fuerza. Penélope se inclina hacia él, sintiendo el calor, el aroma, la seguridad que nunca pensó que volvería a sentir. Es allí, en ese pasillo oscuro y estrecho, donde toma forma el verdadero comienzo. El bebé se mueve con fuerza. Penélope ríe suavemente. Alguien tiene una opinión al respecto. Joshua se aparta lo justo para mirarla, con una expresión que mezcla asombro y ternura. O alguien, murmura, ya está anunciando su presencia. Ella le coge la mano y se la lleva al vientre. Joshua siente el movimiento. Su rostro cambia. Todo en él cambia. Dios mío, susurra. Es maravilloso. Siempre lo fue, dice ella con dulzura. Sus ojos brillan, sea niño o niña, que sea sano. Y si hay justicia en este mundo, que tengan los ojos de su madre. Penélope se sonroja. Y si tienen los tuyos, entonces serán testarudos. Él sonríe, testarudos, decididos y amados infinitamente. Su risa llena el pasillo, suave, libre y más hermosa que cualquier música que él haya escuchado jamás. Esa noche, cuando Joshua regresa a su alojamiento, Boston yace tranquila bajo el resplandor de las lámparas. La calle brilla con su reflejo. El mar respira en la distancia. No echa de menos Londres. No echa de menos la presión de los salones ni las paredes inmaculadas de Witham Manor. Por primera vez en muchos años, está exactamente donde quiere estar. Y lo entiende con una claridad que va más allá de las palabras. Algunos amores no se planean, no se eligen, no se pueden controlar. Uno se rinde a ellos, y Joshua, por fin, se ha rendido. Epílogo. Boston, abril de 1836. Penélope se despertó con el canto de los pájaros. No eran los pájaros de Londres. Estos eran diferentes, ruidosos, inquietos, como si estuvieran luchando por el mundo en el momento en que el amanecer lo tocaba. Sonrió incluso antes de abrir los ojos. La cuna junto a la cama crujió suavemente y ella giró la cabeza. El Eleanor dormía boca abajo, con los puñitos cerrados junto a la cara. 4 meses. 4 meses desde que la pequeña había llegado al mundo. Pequeña como un capullo de rosa, pero igual de feroz. Ahora gobernaba la casa con gritos decididos y largos silencios vigilantes. La casa, en comparación con Witham Manor, no era nada.
Un pequeño lugar de madera clara cerca de la escuela donde Penélope daba clases. Nada grandioso, nada noble, pero era cálida, era suya. Un hogar construido ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, el primero que Penélope podía llamar verdaderamente suyo. Había un pequeño jardín en la parte trasera que ella cuidaba con el esmero de alguien que planta recuerdos. Flores jóvenes, aún tímidas, pero vivas. Llevaría tiempo. Todo lo que tenía valor lo llevaba. Penélope bajó las escaleras lentamente. La maternidad era más agotadora de lo que jamás había imaginado y, de alguna manera, más hermosa. Elea nena tenía los ojos verde musgo de Joshua y el rebelde pelo rojo que Penélope había pasado toda su vida intentando domar. Cuando la bebé sonreía, aunque fuera por un instante, Penélope sentía que su corazón se derretía por completo. En la cocina, Joshua ya estaba despierto, con las mangas remangadas, preparando té. Se giró al oír sus pasos y sonrió, una sonrisa auténtica, sencilla y sincera, sin la rigidez de los salones londinenses. «Buenos días», dijo, entregándole una taza. «¿Nuestra pequeña comandante sigue durmiendo?» «Por ahora», respondió Penélope, devolviéndole la sonrisa, cansada, pero contenta. «No apostaría por cuánto tiempo durará. Tiene el sentido del tiempo de su madre y la terquedad de su padre. Un equilibrio peligroso», murmuró él, inclinándose para besarle la frente como si fuera lo más natural del mundo. A Penélope todavía le sorprendía esa facilidad que ahora tenía para mostrar afecto, pero había aprendido a aceptarlo, a creerlo. Día tras día, él había demostrado que ya no era el hombre que la había echado sin escuchar su voz. Era otra persona. O tal vez el mismo hombre al que por fin se le permitía existir. Mientras se sentaban, Joshua carraspeó. «He recibido una carta de mi madre», dijo. «Tiene intención de visitarnos». Penélope levantó las cejas. «¿La duquesa de Dahlia?» «Sí», titubeó. «No sé qué esperar, pero creo que, como mínimo, desea intentar algún tipo de reconciliación». Penélope reflexionó durante un largo momento. La duquesa de Dahlia había sido el punto de partida de tantas heridas, pero culpar solo a ella sería demasiado fácil. Joshua ya no se escondía detrás de esa excusa, y Penélope tampoco tenía ganas de hacerlo. «Puede venir», dijo por fin, «pero recuérdale que esta es mi casa. Aquí sigo mis propias reglas». La sonrisa de Joshua se hizo más profunda, complacida. «Ya lo he dejado claro», y ella estuvo de acuerdo. Antes de que Penélope pudiera responder, el llanto de Eleanor rompió el silencio. Penélope comenzó a levantarse, pero Joshua fue más rápido. «Quédate», dijo con suavidad. «Termina tu té. Veré qué necesita». Ella lo vio subir las escaleras, su voz grave mezclándose con las pequeñas protestas del bebé. Algo se asentó silenciosamente dentro de su pecho. No era una felicidad perfecta, sino algo más verdadero. Serenidad. Cuando Joshua regresó, Eleyanena estaba despierta y inquieta, observando el mundo con la misma intensa atención que Penélope conocía también. «Tenía hambre», dijo él, entregándole al bebé con cuidado. Penélope se acomodó en la mecedora y acercó a su hija a su pecho. Joshua se sentó a su lado, en silencio, como si observar ese momento fuera un privilegio demasiado grande como para interrumpirlo con palabras. Ella lo observó. «¿En qué piensas?», le preguntó. «¿Cómo habría sido si hubiera entendido quién eras desde el principio?». Respondió en voz baja. «Si hubiera sido digno», Penélope negó lentamente con la cabeza. «Quizás no estaríamos aquí», murmuró. «A veces hay que atravesar el invierno antes de que nada pueda florecer». Él lo aceptó como una verdad que había sentido durante mucho tiempo, pero que nunca se había atrevido a decir. «Aún así», insistió él, «lamento el tiempo que perdimos». «Entonces no pierdas más», respondió Penélope, sonriendo suavemente. «Ahora estamos aquí, los tres». Joshua le tomó la mano libre. Sus dedos, siempre tan firmes, temblaban ligeramente. «Recibí otra carta», dijo, «del mayordomo de Wickham. El trabajo está terminado». «¿Qué trabajo?», preguntó ella. «El jardín». Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «He plantado rosas.
del mismo tipo que solías cuidar. Te estarán esperando cuando decidamos volver. Si decidimos, estuvo a punto de decir Penélope, y luego lo hizo. Si decidimos, corrigió con delicadeza. Él inclinó la cabeza. Cuando repitió, no como una orden, sino como una esperanza. Quiero que Eleyanena conozca Inglaterra. Quiero que sepa de dónde viene. Pero también quiero que elija su propio camino. No se le impondrá nada a ella ni a ti. La emoción creció dentro de Penélope como una marea. Has cambiado, susurró ella. Tú me cambiaste, respondió Joshua. Y te lo agradezco. Cuando Eleyanena terminó de mamar, Joshua la cogió en brazos, acunando a la niña con una confianza que Penélope nunca pensó que vería en él. La pequeña suspiró, satisfecha, y se quedó dormida contra el hombro de su padre. Tiene tus ojos, dijo Penélope, y tu espíritu, respondió él. Que el cielo me ayude. Más tarde, cuando Eleyanena se hubo acomodado en su cuna, salieron al pequeño jardín detrás de la casa. La tierra aún estaba dura en algunos lugares. Los rosales eran demasiado pequeños para dar sombra, pero estaban allí, vivos, resistiendo. Penélope se arrodilló junto a uno de ellos y apoyó la palma de la mano sobre la tierra fresca. ¿Crees que sobrevivirán al próximo invierno?, preguntó ella. Creo que sí, dijo Joshua, arrodillándose a su lado. Si tú eres quien las cuida, dudo que tengan otra opción. Penélope se rió y el sonido llenó el pequeño espacio como la luz. Joshua le tomó la mano. La honestidad que antes le había costado tanto ahora le resultaba casi fácil. Penélope, dijo con una nueva dulzura en la voz, eres la persona más fuerte que conozco y es un honor para mí caminar a tu lado. Ella lo miró. El duque distante y reservado había desaparecido. Ante ella estaba Joshua, simplemente Joshua, el hombre que había decidido quedarse. El hombre que había aprendido a amar, aunque al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo. Te quiero, dijo Penélope por fin. Él se quedó paralizado. Por un segundo, el mundo entero pareció contener la respiración. Entonces Joshua sonrió. La sonrisa más profunda, más sincera y más genuina que ella había visto jamás en su rostro. Yo también te amo, respondió él. Siempre te he amado. Solo tenía que perderme para encontrar el camino de vuelta a ti. Se besaron allí, con las rodillas manchadas de tierra, la luz de principios de primavera acariciando sus rostros, jóvenes rosales creciendo silenciosamente a su alrededor. No era un final perfecto. Él no había dejado de ser duque. Seguiría viajando muchas veces a Inglaterra para ocuparse de asuntos que exigían su presencia. Pero era real y, sobre todo, era suyo. Porque el tipo de amor que sobrevive al invierno, el amor que elige florecer donde todo parecía condenado a morir, es el amor que permanece. Como las rosas, pequeñas pero vivas y siempre creciendo.